Bienvenido, asambleísta. ¿Cómo está? Muy buenos días, un saludo cordial a todos los que nos ven a esta hora, a los que nos escuchan, y a ti, Mariel, un gusto. La iniciativa surge del gobierno departamental ante la crisis económica que venimos viviendo en todo el departamento. Se proponía primero la reducción de los salarios, un 45% de reducción de los salarios. Esto se ha tratado, se ha logrado una reducción de 1.500 bolivianos solamente. ¿Esta reducción de los 1.500 bolivianos se aplica o quedó dejada de lado por la nueva normativa que se aprobó? No, bueno, en realidad se hizo una primera reducción, diría yo, porque el tema salarial en el caso del gobierno departamental está dependiendo de las disponibilidades reales, ¿no? Consiguientemente, este es una primera disminución, lo que no quita que el día de mañana puedan haber otras en función de los recursos que vayan llegando. En todo caso, esta disminución se aplica desde el mes de julio, está vigente plenamente. Y la otra medida, llamaremos así más estructural que se ha tomado, es reducir el tamaño de la asamblea. Esta medida implica la reducción no solo del número de asambleístas titulares, sino también de todos los suplentes y también la eliminación de la figura de los subgobernadores. Esta es una reforma que requiere ponerse en vigencia en la próxima legislatura, pero previamente se tiene que cumplir todos los pasos de la reforma del estatuto, claro, como son el control de constitucionalidad de la ley y luego el referéndum. Estaríamos hablando de un año más tal vez para que entre en vigencia. Es bastante tiempo. ¿Por qué? Porque se requiere cumplir estos pasos. Es decir, se tiene esta intención, ¿verdad?, que está plasmada esta normativa, pero no se va a aplicar, al menos no en un año más. Y tenemos que hablar también de lo que implica, tal vez menos puede ser si tenemos suerte, si hay el dinero para hacer el referéndum. ¿Quién cubre en todo caso este referéndum a nivel departamental? Mira, Mariel, yo creo que podemos acortar esos plazos, ¿no? El Tribunal Constitucional tiene 45 días para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley. Creemos que eso se puede lograr en un menor tiempo. Luego el Tribunal Supremo Electoral tiene que dar el ok a la pregunta del referéndum. Y sin duda que los recursos es una limitante, pero si consideramos que un referéndum nos puede costar aproximadamente unos 4 o 5 millones de bolivianos, el ahorro que genera la aplicación de esta ley es de 6 millones de bolivianos por lo menos al año. Entonces, es como una inversión, digamos así. Claro. ¿No? Bueno, tendríamos un saldo de 1 milloncito. En un año. En un año. Pero ya a futuro ese ahorro se hace sostenido. Entonces, yo creo que en el fondo hay una ganancia en el tiempo, digamos, muy importante. Ahora, yo creo que lo que estamos enfrentando como gobierno departamental es la necesidad de achicar la estructura del gobierno departamental. O sea, tenemos un gobierno departamental que está demasiado ampuloso, claro, no solo en su organización, sino también en el ámbito de sus responsabilidades. Necesitamos un gobierno departamental que se concentre en los temas departamentales. En algún momento se consideró, a tiempo de aprobar el Estatuto Autonómico Departamental, se consideró que era prudente y necesaria esa cantidad de asambleístas. ¿En base a qué? En base a la realidad económica que se vivía en ese momento, seguramente. Solamente la realidad económica, es decir, ¿cuántos trabajos podemos brindar? En realidad yo creo que más que eso, las provincias exigían, digamos, tener una representación suficiente, ¿no? Como decir, nosotros queremos la mayor cantidad posible de asambleístas y yo creo que ahí el contexto económico era otro, el contexto institucional era un proyecto, no una realidad. Cuando ya eso se vuelve realidad, comenzamos a enfrentar este tipo de problemas que no son solo financieros, sino también son operativos. O sea, una asamblea tan ampulosa, tan grande,
no sabes lo que ha costado conseguir los 2/3, ¿no? Claro, porque es muy compleja la Asamblea en su se mueven composición. muchos intereses también. Así es. Adentro de la Asamblea. Así es. Actualmente, estimado Mauricio, actualmente tenemos más de 72 asambleístas, 72 asambleístas. En realidad tenemos 30 titulares y 30 suplentes. Pero los suplentes igual cobran, aunque no estén igual cobran, actualmente, ¿no? Y justamente la idea nuestra es de que ya no cobren a futuro. A futuro, con esta reforma, solo cobrarán cuando cese en sus funciones el titular, o sea, cuando pierda el mandato el titular. Claro. Recién se habilita al suplente y entra como titular. Entonces, en la práctica, los suplentes no van a recibir un salario como lo reciben Bien. actualmente, ¿no? No, me parece que es importante y seguramente toda la población, la mayoría de la población piensa igual, por eso esta ley tiene el respaldo necesario. Si no trabajas, no cobras. Así si es. no sesionas, no deberías cobrar tampoco. Claro, ahora el trabajo de la Asamblea es más que sesionar, digamos, ¿no? Hay otro tipo de tareas que tienen que ¿Qué hacer. tareas hacen los suplentes? Bueno, yo no puedo generalizar, pero tenemos asambleístas suplentes que son muy activos en términos de la fiscalización, incluso de la presentación de leyes, ¿no? Ellos legislan, trabajan algunas leyes y ahora estamos poniéndole mucho énfasis al tema deliberativo, que es algo que también requiere un trabajo previo, una preparación, etcétera. Como te digo, hay titulares que no trabajan, como hay suplentes que no trabajan. No hace a su condición, digamos, sino hace ya al compromiso personal de cada uno, ¿no? Saliéndonos un poquito de la temática, porque es necesario en esta conversación. ¿Qué ocurre? ¿Qué establece el reglamento de la Asamblea cuando se determina que hay asambleístas que no están ejerciendo o no están trabajando? Mira, en esto, Mariela, hay que ser muy francos. No hay un mecanismo de control de resultados, ¿no? O al menos de medición del desempeño o del trabajo de los asambleístas, ¿no? El único mecanismo es la presencia en las sesiones, pero hay asambleístas que están hace 4 años y no han presentado un proyecto de ley hasta ahora, ¿no? O que solo van a la asamblea a sesionar, ¿no? ¿Marcan tarjeta? ¿Marcan la asistencia de alguna manera? No marcan tarjeta si... porque la mayoría son de provincia, ellos argumentan que ellos están en la provincia, que allá hacen su trabajo, entonces tiene que haber en la reforma del reglamento, que es uno de los temas que estamos trabajando ahora, creo que tiene que haber un mecanismo de control de resultados y también de transparencia. O sea, los asambleístas deberían estar obligados a rendir cuentas anualmente. Por lo menos presentar un informe breve así a su comisión, pero que se haga público también a la población. Que se haga público, porque la población es la que los eligió. Así es, y eso yo creo que es fundamental. O sea, no hay un mecanismo de control social, digamos así, sobre el trabajo de los asambleístas. Entonces, varios lo que hacen es aprovecharse de este vacío para estar muy poco comprometidos con el trabajo de la Asamblea, ¿no? Definitivamente. Así está actualmente la Asamblea y así va a seguir hasta que se apruebe la modificación del Estatuto Autonómico. Sí, se bueno, tiene que aprobar la hay temas que yo creo que se pueden mejorar igual, ¿no? El tema, como te decía, del reglamento interno. El tema de los suplentes, creemos que con una nueva ley de asambleístas suplentes ya se puede cortar eso para el futuro, ¿no? Eso estamos pensando que debería... Pero esto ya es algo más interno de la Asamblea, no se requiere modificación del Estatuto Autonómico para esta regulación. Son reglamentos internos. En el caso de los suplentes hay el Estatuto habla de que los asambleístas son titulares y suplentes, eso valida su elección como tal, pero ya cómo ejercen eso es algo más reglamentario, diría yo que deberíamos resolverlo por esa vía, ¿no? Bien, y se podría. Sí. Muy bien, eso es importante entonces para salir de dudas al respecto. Volvamos a esta normativa. ¿Cómo se garantiza que se mantiene la institucionalidad con la reducción de curules? Bueno, en realidad nosotros hemos hecho muchos esfuerzos para tratar de
reducir aún más el número, ¿no? Pero esa reducción mayor nos enfrentaba con un problema que es el tema de la representación y la representatividad de todos, llamaremos así. O sea, ¿cómo garantizamos que todos se sientan representados verdaderamente? La anterior estructura obviamente era amplia y podíamos tenerlos a todos bien representados, pero ahora a la hora de la reducción se ha visto que lo más representativo vienen a ser nomás los asambleístas territoriales, ¿no? Entonces se ha mantenido 12 asambleístas por territorio, que significa 2 por provincia. Claro. O sea que ese elemento como que se ha mantenido fijo. Tenemos las tablitas, ¿no?, que nos muestran justamente estas, y nos ayuda Gerardito con estas tablas que nos van a mostrar cómo se mantienen en esta propuesta, cómo quedan los asambleístas. Sí, justamente en la barra roja está la actual estructura y en la barra verde la de la reforma. Y ahí vemos cómo en materia territorial se ha mantenido el número y en materia poblacional es donde se ha hecho el ajuste principal, ¿no? Ahí se han bajado de 15 a 3 los asambleístas por población y en el caso de los pueblos indígenas se ha bajado de 3 a 2. Si bien parecería que la población no está bien representada, en lo territorial creemos que hay una suerte de equilibrio, y en el caso de Cercado, hay una próxima tabla que podremos ver. En el caso de Cercado, por ejemplo, hemos hecho una disminución del 50%. Esta justamente muestra que en caso de Cercado se ha bajado 50%, en el caso de Arce también 50%, y en el caso del Chaco. Muy bien. ¿Por qué? Porque eran los que mayor cantidad absoluta de asambleístas tenían. En el caso de las otras provincias, ¿no?, caso de Méndez, Avilés, también está O'Connor, ahí ha habido una reducción de 33%. Y en el caso de los pueblos indígenas también las reducciones de 33%. Entonces, esta ha sido la fórmula de equilibrio, le llamaremos así. Había muchas alternativas. La nuestra inicialmente era bajar los territoriales a la mitad y los poblacionales a la mitad. Pero ahí hemos visto que se generaban algunos desequilibrios, ¿no? Y para mantener cierta representatividad y cierta gobernabilidad territorial sobre todo, este ha sido el punto de equilibrio, digamos así, que no es lo más óptimo, pero es lo que hemos logrado consensuar, ¿no? Claro, lo que se pudo consensuar en asamblea, pero ya representa una reducción. 6 millones. 6 millones. ¿Incluyen también viáticos, incluyen bonos? Sí. Bueno, en realidad bonos no se reciben ya en asamblea. Incluye salarios y viáticos. El salario del asambleísta, ¿no? Cuando tiene que hacer algún viaje. Incluye también los asesores personales que tienen. Entonces, ahí nomás en asesores está reduciendo 13 asesores, los asambleístas también 13, los titulares. ¿Cuántos asesores se paga la asamblea por asambleísta? Un asesor. Uno solo, sí. Uno solo, que es, digamos, el único apoyo técnico que tienen los asambleístas, ¿no? Lo que sí, en la asamblea, en la reducción salarial, en la nueva escala, ha hecho una reducción del número de funcionarios, ¿no? De 120 que eran, ha bajado a 105, o sea, 15 funcionarios menos, sobre todo en el ámbito administrativo, ¿no? Porque ahí es donde más de estos más de 100 funcionarios que tenemos actualmente, ¿a qué se dedican? En realidad son, de los 120, 30 son los asambleístas. Los otros 30 son los asesores de los asambleístas, ahí nomás tenemos 60, ¿no? Y el resto son funcionarios de apoyo, ¿no? Choferes, secretarias, y tenemos áreas técnicas, tenemos el área de fiscalización, Secretaría General, comunicación, etcétera. O sea, hay áreas operativas de apoyo, pero es ahí donde se puede lograr una reducción, porque a veces se han contratado demasiada gente, ¿no? Entonces, es ahí donde hemos hecho un ajuste, un primer ajuste de 15,
y creemos que todavía se puede seguir optimizando el número de funcionarios, ¿no? Mucho más cuando tu presupuesto va a bajar significativamente. Entonces, en el área administrativa, por ejemplo, tenemos como 15 personas, ¿no? Para administrar un presupuesto de 17 millones no es mucho, claro, pero se puede optimizar y se puede administrar con menos, digamos, ¿no? Claro, actualmente la Asamblea tiene este presupuesto de 17 millones, los recibe sin demora, no tiene ningún inconveniente. No, actualmente estamos sujetos a la disponibilidad financiera, a las regalías que llegan efectivamente. Tú sabes que este año se prevé que de los 360 millones que están presupuestados por regalías, se van a recibir menos 120 millones. Porque una cosa es lo que nos dicen que vamos a recibir, otra cosa es lo que realmente entra efectivamente. Entonces hay una reducción muy significativa en el presupuesto efectivo, en la ejecución presupuestaria, llamaremos así, de ingresos. Y al haber de ingresos, ya todo lo demás, hemos estado meses con salarios retrasados, justo la anterior semana hemos vuelto a restablecer el servicio de internet, porque no teníamos internet, imagínate. También la Asamblea está afectada con este problema de disponibilidad de recursos que tiene la gobernación. Sí. Pero actualmente están con los salarios al día. Actualmente los asambleístas, sí, el personal técnico, ¿no? El personal administrativo y técnico, ¿no? Ellos están con un retraso de un mes en la recepción de salarios. Cero viáticos, cero gasolina. Tenemos deudas que pagar a medios de comunicación, entre ellas. Entonces la situación es crítica, igual que todo el gobierno departamental. Así que estamos viviendo en una fase en la que no podemos operar como quisiéramos, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso se están haciendo cosas, ¿no? Definitivamente sí, todo el departamento está sufriendo de este problema económico que deriva del gobierno central. Cuando se tratan de los recursos que vienen del gobierno central, lamentablemente ahí estamos en dificultades. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, la crisis fiscal de la gobernación se la estamos enfrentando con un ajuste en los gastos, ¿no? De funcionamiento, sobre todo de la institución. Pero referente a, usted nos explicaba, tenemos presupuesto, tanto presupuestado para la administración del departamento, y de esto nos llega un 50, un 60%, no podemos cubrir todas las obligaciones. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué pasa en el gobierno central? ¿Son malas relaciones con el gobierno central? ¿O es directamente un capricho del gobierno central? ¿O es que el gobierno central no tiene los recursos para enviar, para ser efectivos? Yo lo que diría es que el gobierno central lo que hace es darnos cifras que no son reales. ¿Por qué? Porque si nos da las cifras reales, obviamente eso manifiesta que estamos mal. Y el gobierno no quiere dar esa apariencia de que estamos mal. Está claro que las regalías y el IDH están bajando porque ha fracasado la política hidrocarburífera del gobierno. O sea, la renta petrolera está bajando de manera vertiginosa, sobre todo en Tarija, donde tenemos los principales campos productores. Entonces, al bajar la producción de gas, ya no estamos exportando a la Argentina, ahora solo exportamos al Brasil y en una cantidad mucho menor de la que se exportaba antes. Entonces, hay una baja efectiva de la renta petrolera, ¿no? No se han restituido las reservas que se han explotado. Consiguientemente, lo que nos queda es una situación de, digamos, de irremediable reducción de estos recursos. Es imposible ya detener esta quiebra efectiva que se viene, y solo puede salvarse eso cambiando las fuentes de financiamiento de la que viven las entidades autonómicas. Fíjate que los gobiernos municipales tienen impuestos municipales que cobran, el impuesto a los inmuebles, a los automóviles, y tienen coparticipación tributaria, claro, además del IDH, mientras que los gobiernos departamentales solo tienen regalías e IDH.
y ambos dependientes de la renta del gas. ¿Y cuál es la propuesta? Entonces, si La tenemos propuesta menos es IPH... que los gobiernos departamentales tengan otras fuentes de ingresos, por ejemplo, que participen en la coparticipación. O sea, de la renta aduanera, de la renta interna, reciban un porcentaje. Anteriormente, las corporaciones recibían el 20%, cuando había las corporaciones, que luego se volvieron los gobiernos departamentales, las prefecturas, los gobiernos departamentales. Por ejemplo, creemos que deberíamos participar de la renta interna, de la renta aduanera. Deberíamos poder tener impuestos departamentales también. ¿De impuestos nacionales no recibimos nada como departamento? O sea, en este momento nada, ¿no? O sea, como gobierno departamental. Consiguientemente, no coparticipamos, digamos así. Entonces, hay que hacer un pacto fiscal que cambie estas relaciones fiscales entre entidades de gobierno, porque actualmente el 81% el 91% de los ingresos y gastos del presupuesto general del Estado están en el gobierno nacional, o sea, están en el nivel central. Entonces tenemos que cambiar eso, tenemos que bajar esa participación del gobierno nacional, porque si no las entidades autónomas van a morir. Hace mucho que se habla del pacto fiscal. No se ha logrado nunca concretar este pacto fiscal. A ver qué pasa el próximo 17 de agosto. Hay esperanzas al respecto, seguramente, con los diferentes candidatos que están pugnando en estas elecciones. Así es. Pero bueno, es un tema bastante largo que lo voy a invitar más adelante para que lo conversemos, si está dispuesto, para hablar del pacto fiscal y las soluciones económicas para el departamento, por lo menos para paliar esta crisis. Por otro lado, el contrabando nos afecta mucho, el incremento del dólar, el incremento de los precios de la canasta alimentaria. Bueno, ya los adultos mayores de nuestro departamento, bueno, al menos de Tarija, de Cercado, del departamento, exceptuando el Chaco, está recibiendo la canasta sin aceite, sin harina, sin huevo y sin pollo. Entonces, bueno, ahí tenemos la carencia que se visibiliza cuando no quieren postular, cuando no quieren participar de estas licitaciones. En cuanto a los productores, también hace falta, ¿no?, que todos como tarijeños nos pongamos la mano al pecho y digamos, aportamos para nuestra Tarija, porque los productores solamente piensan en ganar más y se van a vender sus productos donde les pagan más. Pero ¿qué pasa con Tarija? Habría necesidad también de regular como departamento esta situación, pero más adelante vamos a hablarlo. Bueno. Cerrando el tema de la Asamblea Legislativa Departamental y la reducción de los escaños, estamos entonces a la espera de que se pueda llevar adelante primero la conciliación de esta normativa, la aprobación por parte de control de constitucionalidad, y por otro lado ya viene el referéndum departamental, que ojalá se pueda hacer en la próxima gestión. A ver, veremos qué pasa. Mientras tanto, 1.500 bolivianos menos en los salarios de cada asambleísta, pero continuamos con la cantidad de asambleístas que hasta el momento tenemos y la cantidad de personal administrativo y de apoyo que hasta el momento tiene. Con una pequeña reducción. Con una pequeña reducción, exactamente. Muchísimas gracias, Mauricio. No, pues un gusto para mí, Mariel. Gracias.